Bendiciones, siervo. Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos, en esta mañana todavía. Soy el evangelista Dan Murillo Rodríguez de San Fernando. Actualmente radico en Matamoros y pertenecemos a las iglesias de Avivamiento de México. Voy a traer un mensaje de la palabra de Dios, hermano. Un mensaje sencillo, entendible para la iglesia. Vamos a leer en el libro de San Mateo, capítulo 4, y verso 24. Ahí vamos a leer y ahí vamos a basar el mensaje de esta mañana. El mensaje se titula La fama de Jesús, porque ahí está esta expresión. Y vamos a hablar de testimonio y de predicación, de anunciar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Testimonios personales, testimonios de salvación y testimonios de sanidad. Porque sabe una cosa, hermano, que Jesucristo vive. Él es real. Él está con nosotros por medio de su Espíritu Santo. ¿Ya lo tiene? Si me permiten quitarme esta cosa unos momentos. Al fin que estamos un poco retirados y después me lo pongo. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Y corría su fama por toda la Siria, y le trajeron todos los que tenían mal, los tomados de diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados y lunáticos y paralíticos, y los sanó. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, te bendecimos, te damos la honra y la gloria. En el nombre de Jesucristo, Señor, pongo estas palabras en tus manos, pongo esta predicación en tus manos, unge mis labios con el carbón encendido de tu Espíritu Santo y bendice a mis hermanos, Señor, que van a escuchar tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Ocupen sus lugares, hermanos. No predicamos mucho, ¿verdad? Pero predicamos la palabra de Dios. Ahí en ese versículo de la palabra de Dios encontramos la frase que dice: y corría su fama, la fama de Jesús. La fama se logra tal vez por algún invento que alguien haga. Pero en el caso de Jesús, la fama corría, o la fama se conocía o se divulgaba por los milagros que él hacía, porque a Jesús lo seguían, lo buscaban para obtener algún milagro de parte de él. Ahí lo dice el texto también. Dice: y le trajeron todos los que tenían mal, los tomados de diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados y lunáticos y paralíticos, y los sanó. Por esta causa, la fama de Jesús corría por toda la Siria, por todos aquellos terrenos donde predicaba Jesús, donde andaba Jesús caminando. Entonces, hermanos, dar testimonio, oiga lo que quiere decir dar testimonio. Dar testimonio es dar fe y legalidad de algo cierto, algo que viste, algo que está seguro que pasó.
Eso es dar testimonio del poder de Dios. Tal vez aquí entre nosotros haya personas que han recibido un milagro de Dios. Si ha recibido un milagro de Dios, es menester que dé testimonio de ese milagro. Alabado sea el nombre del Señor, para que la fama de Jesús corra, camine. Dice la Biblia: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? De alguna forma, el brazo de Dios, la bendición de Dios, se ha llegado a nosotros, ya sea por un milagro, una sanidad o alguna bendición, pero el brazo de Jehová se ha manifestado. Alabado sea el nombre del Señor. Hemos visto algunos milagros en ministerios que predican la palabra. En otros ministerios hemos visto estos milagros de parte de Dios. Lo hemos visto, hermano. Nadie nos lo ha contado. Lo hemos visto con nuestros propios ojos. Vimos una ocasión en una cruzada, en una cruzada de evangelismo, un milagro muy grande, muy poderoso. Bueno, vimos varios. Vimos una muchacha que fue sanada de mudez, estaba muda y ahí por primera vez habló. Vimos un milagro, aunque el milagro de mudez, ¿verdad? Se puede dudar porque existe la palabra palero y tal vez el evangelista, ¿verdad? Pueden decir algunos, pero este otro milagro nadie podía dudar de él. Al contrario, decían, no puede ser posible. Yo oía que decían, no puede ser posible lo que estamos viendo. Pero sí era posible. Yo vi a esta persona, un niño de unos 11 años, que estaba malo de poliomielitis. Unos niños que nacen y su piel se le seca o no crece y tiene un aparato, ¿verdad? Y andan con ese aparato. Y yo recuerdo que una periodista joven se lo trajo al hermano y le dijo, a ver, sana a este niño. Dices que haces milagros. Dijo, yo no hago los milagros los hace Jesucristo, el Hijo de Dios. Y entonces el niño se sentó, le dijo el periodista, le dijo el evangelista, siéntate. Y dice, quítate el aparato y aviéntaselo a la periodista, porque no cree. El niño inmediatamente se quitó el aparatito y se lo aventó. No le llegó, ¿verdad? No la golpeó ni nada, simplemente lo aventó rumbo a donde estaba ella. Y ya le dijo, córrele para allá y córrele para allá. Y allá andaba el niño corriendo para allá y para acá, hermano. Y la gente decía, no puede ser posible, no puede ser posible. Pero sí era posible, porque lo estábamos viendo todos en llanto, todos viendo el milagro de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Y el niño corría, recuerdo yo que lo miraba que corría, y luego cuando estaba, luego corría para donde estaba el evangelista y brincaba y lo abrazaba y lo besaba. Alabado sea el nombre del Señor, hermanos. El poder de Jesucristo, hermano, es todavía, porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy por todos los siglos. Voy a contar este otro testimonio, hermanos, no para vanagloria, sino por testimonio. Ya dijimos que el mensaje
se trata de testificar de Dios. Los milagros que hemos visto, los milagros que hemos presenciado, hay que testificarlos a la gente. Yo recuerdo que una ocasión un matrimonio vino o nos encontramos, un matrimonio, ¿verdad? Y me cuentan que tenían una hija mala de cáncer, totalmente mala de cáncer y desahuciada de los médicos. Entonces me dijeron, ya la desahuciaron, le dieron de vida 6 meses y nosotros quisiéramos cuando menos que la dejaran 8 meses, porque en 8 meses Gisela cumple sus 15 años. Y cuando la trajeron daba tristeza porque no tenía nada de cabello. Y entonces hicimos la oración de fe y me dice, ¿qué hago? Le digo, pues yo sentí de parte de Dios que fue sana por el poder de Dios. Pero yo no te puedo asegurar si es sana. Yo no te puedo pronosticar nada. Yo solamente te puedo decir que es sana por el poder de Dios. Entonces, ¿qué hago? Le digo, ve a los médicos. Los médicos son los que van a dar testimonio de que en verdad esté sana. Hizo como pudo. Los médicos eran de San Antonio, fue en el otro lado. Y llamaba y los médicos no le decían, es que tu hija ya está desahuciada de los médicos. Y él insistía hasta que le dieron nuevamente una cita. Y fue y le dijeron, le checaron, le pusieron todos los aparatos, la volvieron a diagnosticar y dijo el médico al hombre aquel, tu hija no tiene cáncer. No sé cómo haya pasado, pero tu hija no tiene cáncer. Y dice aquel hombre que le dijo al médico, es que unos hermanos oraron por mi niña y sanó. Y se puede ser porque solamente Dios hace milagros de esta naturaleza. Alabado sea el nombre del Señor, hermanos. Es grande el poder de Dios. Y Dios se mueve con nosotros los cristianos cuando los cristianos se mueven. Si usted camina, Dios camina. Si usted no camina, Dios no camina. Recuerdo una ocasión que andaba predicando en un ejido, trabajando secular, pero como todo buen cristiano dando testimonio del poder de Dios. Como todo buen cristiano buscando una iglesia donde ir a alabar el nombre del Señor. Le prediqué a un matrimonio y ese matrimonio tenían un enfermo. Y yo les prediqué del poder de Dios. Fíjese. Les prediqué del poder de Dios, se convirtieron a Cristo. Y como yo les dije que Jesucristo sanaba y que los hermanos oraban por los enfermos y sanaban, porque primeramente fue Dios. Siempre ha sido Dios, ¿verdad? Pero en la acción, en la Biblia, Dios fue en el desierto. Jesucristo fue en Jerusalén y el Espíritu Santo fue sobre toda la tierra, usando a la iglesia de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, yo me fui a acostar, ya era noche, y por la madrugada tocaron mi puerta y era el matrimonio aquel, y me dijeron, oiga hermano, ¿usted ora por los enfermos? Digo, pues sí, pero el que sana es Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice, tenemos un enfermo
y me llevaron ante, estaba un enfermo, estaba postrado en un lecho, en una cama. Pero cuando yo lo vi, me comenzaron a temblar las rodillas porque yo vi que aquella persona estaba muerta. Para mí estaba muerto, porque se miraba el color cadavérico en su rostro, se miraba totalmente que estaba muerto. Y me temblaban las rodillas bastante, y el pelo de acá se me movía, se me hacía para arriba, y yo temblaba y me iba a regresar a decirle a las personas aquellas: ya no es menester que oremos, ya está muerto. Pero cuando yo me iba a dar vuelta, sentí que alguien me empujó y yo me caí sobre el muchacho y le puse la mano sobre su rostro y nomás dije: en el nombre de Jesús. Y aquella persona tosió y se levantó. Alabado sea el nombre del Señor. Otro día por la mañana, cuando estábamos desayunando, le digo a la señora: oiga, ¿y su hijo? Dice: ¿qué cree que anda haciendo mi muchacho? Le digo: ¿qué anda haciendo? Dice: anda por todo el ejido anda predicando que en su casa hay un profeta y que predica la palabra y que los enfermos sanan. Es el poder de Dios, hermanos. Solamente es ponernos en las manos de Dios. Es dar el testimonio, es dar el testimonio personal. Lo que tú viste, lo que tú recibiste, eso es lo que vas a dar. Dijo Jesús: de gracia recibiste, de gracia vas a recibir. Alabado sea el nombre del Señor. El asunto es, hermano, es que se divulgue la palabra de Dios. Dije en una ocasión en un mensaje para la iglesia también, dije: si no predicas, cuando menos testifica del poder de Dios. Porque lo que es el evangelio, se trata de predicar la palabra y de dar testimonio. La predicación lleva la finalidad de persuadir. Es el arte del tratamiento para que las personas sean salvas. Es un arte. Lleva la finalidad de persuadir a las personas para que las personas sean salvas. Vamos a dar unos testimonios de salvación. Conocemos muchos testimonios de salvación. Todos ustedes son testimonios de salvación. Hay que dar testimonio de salvación. Yo fui salvo, soy salvo para la gracia de Dios, y he visto muchas personas que han sido salvas. Conozco en la Biblia 2 personas que fueron salvas, tal vez porque escucharon testimonios de salvación, o tal vez miraron milagros de parte de Dios. Tenemos el caso de 2 hombres, de 2 publicanos. Uno era publicano, era el jefe de publicanos y era rico. El otro era publicano, hasta le llamaban Mateo el publicano. Más tarde Mateo configuró en los 12 apóstoles. Fue llamado a ser apóstol, fue llamado y le fue dado el apostolado. Y andaba con Jesús. A esta persona Jesucristo solamente le dijo: ven, sígueme. Y le siguió y anduvo con él y estuvo con él y fue salvo para la gracia de Dios.
Zaqueo era jefe de publicanos y dice que en cierta ocasión oyó el bullicio, oyó el ruido y salió entre la gente y quería ver a Jesús, pero por su estatura, era una persona chaparrita, no alcanzaba a ver a Jesús. Entonces corrió y se subió a un árbol sicómoro y de ahí trató de ver a Jesús, y cuando Jesús pasó por ahí le dijo: Zaqueo, bájate de allí, porque es menester que hoy entre a tu casa. Y la salvación llegó a este hombre. También dice la Biblia que fue salvo por la gracia de Dios. Tal vez, hermanos, porque vieron un milagro de parte de Dios, porque ellos eran publicanos. Ellos eran los que se encargaban de cobrar los impuestos. Los que cobran los impuestos hoy en día se llama Hacienda. Esas personas eran publicanos y tal vez vieron este milagro de parte de Dios. Dice que Jesús y Pedro estaban en Capernaum o llegaron a Capernaum y le cobraban las 2 dracmas, se cobraban 2 dracmas de impuestos. Y Jesús, le dijeron a Pedro: el maestro no paga las 2 dracmas. Y cuando Pedro llegó a donde estaba Jesús, Jesús le dijo primero: ¿cómo ves, Pedro? Están cobrando impuestos. ¿A quiénes se le cobran los impuestos? Dijo Pedro: a los extranjeros. Dijo: entonces los hijos son francos. Jesús era de Capernaum. Dice: pero para que no se escandalicen, ve al mar y tira el anzuelo, y el primer pez que viniere, ábrele la boca, y hallarás un estatero o una moneda de valor, y pagarás por tus impuestos, por mis impuestos, y la feria que se queden con ellos. Alabado sea el nombre del Señor, hermanos. Es grande el poder de Dios. Tal vez ellos vieron este milagro, tienen que haberlo visto, por eso ellos se convirtieron a Cristo. Son testimonios personales, hermano. Son testimonios de salvación, para que la palabra de Dios corra, para que el evangelio crezca, para que el evangelio siga adelante. Ahora le voy a hablar de 3 testimonios solamente, para dar testimonio del poder de Dios. Le contaré de 3 milagros que divulgaron la palabra de Dios, anunciaron su sanidad, anunciaron su salud. Dice la Biblia, hermanos, que Jesucristo iba, como Él siempre lo hacía, iba caminando por las calles y la gente lo seguía. La gente se agolpaba sobre Él y buscando un milagro de parte de Dios. Entonces Jesús iba caminando rumbo a su casa y 2 ciegos se dieron cuenta, ¿verdad? Oyeron, porque ellos estaban ciegos, no lo podían ver, pero ellos oyeron de Jesús y comenzaron a seguirlo. ¿Cómo? No lo sé, pero ellos comenzaron a seguirlo, tal vez cayendo, tropezando y levantándose, pero ellos comenzaron a seguir a Jesús, el Hijo de Dios. Y iban gritándole: Jesucristo, Hijo de Dios, ten compasión de nosotros. Y así iban por toda la calle gritando para que Jesús los oyera, para que Jesús tuviera misericordia. Y dice la Biblia que cuando Jesús llegó a la puerta de su casa, volteó a verlos y les dijo, les preguntó: pues, ¿ustedes creen que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor, sí creemos que tú puedes hacer esto.
Entonces Jesús tocó sus ojos y ellos recibieron la vista. Ellos recibieron la vista, volvieron a ver por primera vez. Jesucristo les encargó rigurosamente, les dijo, no se lo cuenten a nadie. Fíjese, hermano, no se lo cuenten a nadie. Y yo le estoy diciendo que testifique del poder de Dios. No se lo cuenten a nadie. Y dice la Biblia que entre más le encargaba, aquellos dos hombres salieron a testificar la palabra de Dios, salieron a divulgar el milagro y empezaron a anunciar la sanidad, empezaron a decir que ellos eran ciegos y recibieron la vista. Y entonces otros ciegos recibieron la vista, porque la Biblia registra a otros ciegos sanados por el poder de Jesucristo, el Hijo de Dios. Divulgar la palabra, hablar de los milagros, produce milagros. En otra ocasión, estaba orando, o estaba por ahí como siempre, ¿verdad? Jesús y la gente alrededor de él predicando, enseñando. Dice que en esta ocasión le traen un enfermo que estaba sordo y tartamudo. Se lo traen. Y Jesús oró por él. Jesús lo tocó y le dijo que fuera sano por el poder de Dios, y fue sano. Por primera vez aquel sordo empezó a oír. Aquel tartamudo comenzó a hablar bien. Alabado sea el nombre del Señor, hermano. ¿Y qué cree, hermano? Que Jesucristo le dijo, vete y no se lo cuentes a nadie. Pero entre más mandaba Jesús que no se lo contaran, ellos más testificaban, más divulgaban el poder de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Otro milagro que hemos visto en la Biblia, la hija de Jairo. Jairo era un hombre principal de la sinagoga, y dice la Biblia que llegó a Jesús y le dijo, Jesús, ora por mi hija que está enferma, gravemente enferma. Y Jesús caminó, pero como siempre, Jesucristo iba caminando y la gente iba alrededor de ella, no lo dejaba ni caminar. Y iba caminando, iba sanando enfermos. Para cuando llegaron a la casa de Jairo, ya la niña se había muerto, había fallecido. Y le dijeron, ya no molestes más al maestro, ya tu niña está muerta. Y el Señor Jesucristo le dijo a Jairo, cree solamente, cree solamente. Y dice que entró a la casa, oró por la niña y la niña se levantó, y también les encargó de que no se lo dijeran a nadie. Aunque la Biblia no registra que ellos divulgaron la palabra de Dios, pero yo creo, por medio de la fe, que sí ellos fueron a divulgar la palabra de Dios. Porque hubo otros muertos que fueron resucitados por el poder de Dios. Amén, hermano. Les decía, Jesucristo, o sea Dios, primeramente Dios, en el desierto, la mano poderosa de Él se manifestaba sobre los milagros. Jesucristo en Jerusalén se manifestaban los milagros. Había muchos milagros, muchos, de parte de Jesucristo. Luego Jesucristo le da el legado a los apóstoles, a los discípulos. Les dijo ir y predicar el evangelio a toda criatura.
El que creyere y fuere bautizado será salvo. Los apóstoles ya no están. Ahora está la iglesia. El legado es dado a la iglesia. La iglesia tiene poder para orar por enfermos. Lo dice la palabra de Dios. Dice la Biblia. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. A los que creen, nosotros hemos creído. El poder de Dios, hermano. El poder de Dios. Así que la iglesia tiene el poder de orar por los enfermos. Dios nos ha dado ese poder para orar por los enfermos. Yo le voy a pedir, hermano, en esta mañana, si usted quiere una oración por su enfermedad, si usted viene enfermo, en esta mañana se va a ir libre. Cuando predicamos la palabra de Dios, esperamos los milagros de Dios. Dios es Dios. Él vive y reina para siempre. Pongámonos de pie, si usted gusta pasar al altar, vamos a hacer la oración. Vamos a hacer la oración de fe.